se espabila. Y entonces, ¿qué Creo pasa? firmemente que uno de los mayores regalos que nos ha ofrecido la ciencia en los últimos años es permitirnos comprender hasta qué punto todo en nosotros está profundamente conectado. Ya no puedo separar mi estado psicológico, emocional y biológico como si fueran entidades independientes. Están entrelazadas de tal manera que afectan directamente la calidad de mi vida. Esta integración me lleva a ver el ejercicio físico y la nutrición no como elementos secundarios o complementarios, sino como fundamentos esenciales de mi bienestar. Me doy cuenta de que existen formas de alimentación que no solo benefician mi cuerpo, sino que también mejoran mi estado emocional, ayudando a combatir estados como la depresión. La nutrición adecuada no es simplemente comer, es una herramienta poderosa para revitalizar mi energía, retrasar el envejecimiento, fortalecer tejidos y recuperar vitalidad. Cuando hago ejercicio físico, entiendo que no solo estoy fortaleciendo mis músculos, también estoy impactando directamente mi cerebro. Al ejercitarme con regularidad, mi cuerpo libera 5 neurotransmisores clave en cantidades superiores a lo habitual. Estas sustancias químicas internas no solo cambian cómo me siento emocionalmente, sino que también me ayudan a mantener el equilibrio en medio de la vorágine de la vida moderna. En un mundo volátil e inestable, el equilibrio emocional se convierte en una necesidad, no en un lujo. He aprendido que el ejercicio físico mejora la memoria porque incrementa los niveles de una proteína llamada BDNF, la cual fortalece las conexiones neuronales y favorece el aprendizaje. Los antiguos griegos ya decían mens sana in corpore sano, y hoy más que nunca esa frase cobra sentido para mí. En el Paleolítico, el ser humano caminaba entre 15 y 20 kilómetros al día. Hoy, el sedentarismo se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad, no solo desde una perspectiva fisiológica, sino también psicológica. La falta de movimiento incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, inflamación sistémica e incluso deterioro cognitivo. Me impresiona saber que la depresión clínica puede mejorar con algo tan accesible como el ejercicio físico, porque he comprendido que esta condición está ligada a una reducción del volumen del hipocampo. Y es precisamente con el ejercicio que el BDNF ayuda a regenerar esa zona del cerebro, lo que me permite controlar mejor el miedo y la ansiedad. La creciente conciencia sobre los beneficios del ejercicio puede parecer una moda, pero en el fondo refleja una toma de conciencia colectiva sobre su verdadero impacto. El ser humano es una red compleja de realidades que pueden distinguirse, pero no separarse. Así como la palma y el dorso conforman una mano indivisible, así también mis pensamientos, emociones y cuerpo forman una unidad. Por eso, cuando muevo una parte de mí, inevitablemente afecta al resto. El error ha sido pensar que podemos vivir ignorando nuestro mundo emocional, cuando en realidad es uno de los motores más poderosos de nuestra vida. Durante siglos se nos enseñó a no hablar de emociones, a reprimirlas, a ignorarlas, como si mostrar sensibilidad fuera una debilidad. Ese condicionamiento me ha llevado a vivir fragmentado. A veces pienso lo que no siento, digo lo que no pienso o siento lo que no digo. Esta desconexión interior tiene un costo inmenso, no solo en mi salud biológica, sino también en mis relaciones humanas. Cuando me siento frente a otra persona sin considerar su mundo emocional, puedo ignorar señales esenciales. Pero ignorarlas no significa que no existan. El simple hecho de no saber que un alimento contiene veneno no impide que me haga daño. Del mismo modo, al ignorar lo que otro siente, me desconecto de su humanidad, y eso empobrece mis vínculos y mi capacidad de empatía. Hoy veo claramente que vivimos en una ilusión óptica. Creemos que lo que no vemos no existe, y pagamos un alto precio por esa ceguera. Cada plano de nuestra existencia interactúa con los demás, pero al vivir en disonancia, al pensar de una forma, sentir de otra y actuar de una tercera, nos desgastamos por dentro. De ahí nace la necesidad de reinventarme. Para explicarlo mejor, me gusta usar una imagen.
la del gusano que se convierte en mariposa. El gusano tiene una forma limitada de ver y moverse en el mundo. Se arrastra, no puede volar, su campo de acción es reducido, pero en algún momento siente que debe transformarse, se encierra en su crisálida, su noche oscura del alma, y desde allí surge otra versión de sí mismo, una mariposa, con alas, con nuevas posibilidades, con una visión completamente distinta de la realidad. Reinventarme no significa convertirme en otra persona ni negar lo que fui. Significa aflorar lo que siempre ha estado en mí, pero que ha permanecido dormido o reprimido. Es conectar con esa grandeza interior que no depende del reconocimiento externo, del éxito económico ni del estatus social, sino de vivir de acuerdo con lo que realmente soy. Es un camino fascinante, pero también desafiante, porque me obliga a soltar las etiquetas que me he impuesto o que otros me han impuesto. Me exige salir de la zona de confort, donde todo está bajo control, pero también donde me siento limitado, pequeño y frustrado. Muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos vidas de silenciosa desesperación, convencidos de que ya no hay nada más que descubrir, resignados a una versión reducida de quienes somos. Por eso escribí el libro Reinventarse, no como una teoría lejana, sino como una invitación directa a explorar esa posibilidad en momentos de dificultad laboral, personal, social o incluso de salud. Porque cuando empiezo a despertar lo mejor de mí, algo también despierta en mi cuerpo. La medicina hoy sabe que la activación del potencial humano no solo mejora la actitud, sino que puede generar incluso procesos de curación en enfermedades graves. No estoy hablando de magia ni de pensamiento ilusorio. Estoy hablando de lo que he visto en mi experiencia médica y de lo que se está estudiando en los centros científicos más serios del mundo. Pero muchas personas prefieren seguir definiéndose por lo que creen ser, por sus errores, por sus fracasos, por sus miedos, antes que abrirse al misterio de lo que podrían llegar a ser. Vivimos atrapados en juicios que, aunque nos hagan daño, nos resultan familiares. Es más cómodo seguir creyendo que soy mediocre, que no puedo, que es demasiado tarde. Pero eso es solo una idea, una creencia, una historia que me cuento. Y en esa historia, a menudo lo que hago es censurar lo mejor de mí. He trabajado con muchas personas que, en medio del dolor o de la desesperación, han logrado conectar con una energía transformadora que ni siquiera sabían que tenían. He visto cómo, en el ámbito del emprendimiento, hay personas que florecen no porque hayan montado su propia empresa, sino porque se convierten en intraemprendedores, transforman lo que hay a su alrededor, proponen nuevas ideas, mejoran procesos, generan valor desde dentro de las organizaciones, sin necesidad de ser los dueños de nada. Eso me hace pensar que todos, absolutamente todos, tenemos en nuestro interior una mina de diamantes, pero si no somos conscientes de ello, caminamos como si estuviéramos vacíos. ¿Cómo puede cambiar la economía de un país si sus ciudadanos descubren que tienen un potencial inmenso dentro de sí mismos? ¿Cómo se transforma una empresa cuando sus trabajadores no solo hacen lo que deben, sino que lo hacen con pasión, con creatividad, con sentido de propósito? Cuando me reinvento, me convierto en alguien más sereno, más compasivo, más vital, más alegre, más sabio. Y ese nuevo yo impacta en todos los ámbitos de mi vida, en lo que hago, en cómo me relaciono, en cómo enfrento los desafíos. Pero para que esta transformación ocurra, hay dos pilares que considero fundamentales. No son los únicos, pero sí esenciales. El primero es dejar de juzgar. No me refiero solo a dejar de juzgar a los demás, sino también a mí mismo. Mis juicios no son verdades absolutas, son proyecciones de mis experiencias pasadas, de mis condicionamientos. Cuando me detengo a observar en vez de enjuiciar, algo cambia. En lugar de pensar, esa persona es un impertinente, puedo preguntarme, ¿qué le habrá llevado a actuar así? Este simple cambio de mirada me permite ver lo que antes no veía. El juicio me encierra, la curiosidad me abre. El segundo pilar es aprender a valorar el momento presente, lo que estoy haciendo en este instante, sin obsesionarme con lo que eso me va a traer después. Vivimos atrapados entre el pasado y el futuro.
Lamentamos no haber hecho algo ayer o nos angustiamos por lo que puede ocurrir mañana, pero mientras tanto dejamos de estar aquí. Y cuando no estoy presente, pierdo la oportunidad de hacer bien lo que tengo delante. He descubierto que cuando alguien disfruta de lo que hace, su energía cambia, su actitud mejora y paradójicamente el resultado final suele ser mejor. No porque estuviera obsesionado con ese resultado, sino porque estaba completamente entregado al momento. En este mundo donde todo se mide por resultados, muchas veces olvidamos que lo más importante no está en la meta, sino en el proceso. Se habla mucho del talento, de encontrarlo, de explotarlo, pero rara vez nos detenemos a pensar dónde está realmente ese talento. Se tiende a pensar que el talento está en la mente, en la capacidad de razonar o generar ideas. Pero yo he comprobado, una y otra vez, que el verdadero talento de una persona está en el corazón. Y no me refiero a una expresión cursi o romántica, me refiero a esa fuerza interior que se enciende cuando alguien cree en ti, cuando alguien te dice, tú puedes, cuando alguien ve en ti algo que tú todavía no ves. Si a un niño que aparentemente no destaca le haces sentir valioso, le transmites confianza, algo se activa. Su mente empieza a seguir el ritmo del corazón encendido. Por eso, estoy convencido de que el ser humano necesita, por encima de todo, sentirse comprendido y querido. Cuando me siento entendido, cuando alguien realmente conecta con mi experiencia interior, siento una liberación. Es como si una tensión interna se disolviera. No se trata de que la otra persona esté de acuerdo conmigo, sino de que ha hecho el esfuerzo de verme, de escucharme de verdad. Y cuando además me siento querido, aceptado, tratado con afecto, entonces ocurre algo transformador. En psicoterapia, hoy se sabe que el factor más decisivo en el éxito de un proceso terapéutico no es la técnica, sino la calidad del vínculo. Cuando me siento mirado como un ser humano completo, no como una etiqueta, cambia mi forma de responder al mundo. Por eso insisto tanto en la fuerza del amor, pero no del amor edulcorado o superficial, sino del amor que ve la humanidad del otro, incluso cuando ese otro piensa distinto, viene de otra cultura o tiene un pasado muy diferente al mío. Esa capacidad de ver más allá de las etiquetas, de reconocer al otro como un ser humano con luchas, miedos y esperanzas, es lo que puede transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos. Pero esto exige una revolución interior, exige dejar de ver a los demás como amenazas o adversarios y empezar a verlos como compañeros de camino. No es fácil, no es cómodo. Estamos tan acostumbrados a definirnos y definir a los demás por categorías rígidas, por el partido político, por la nacionalidad, por el nivel educativo, que olvidamos lo esencial. Todos sentimos, todos sufrimos, todos deseamos ser felices. Cuando yo reconozco mi humanidad en el otro, me humanizo a mí mismo. Y esto tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria. Imaginemos un mundo donde, en vez de etiquetar, buscáramos comprender. Un mundo donde, en lugar de competir constantemente, colaboráramos. Sería un mundo con más paz, más creatividad, más salud. No es una utopía inalcanzable, es una posibilidad real, pero solo si cada uno de nosotros decide dar ese paso. Yo no creo que la sociedad vaya a transformarse desde fuera hacia adentro. Creo profundamente que el cambio empieza por el individuo. Cuando yo me transformo, todo lo que me rodea empieza a cambiar. Y no por imposición, sino por contagio, por inspiración. He comprobado esto muchas veces en mi vida. Hay personas que desde su serenidad, su paciencia, su generosidad, provocan un cambio en los demás. No lo hacen de forma consciente, ni buscan reconocimiento. Simplemente son, y al ser quienes son, llaman a lo mejor que hay en los otros. Son como espejos que nos muestran que también nosotros podemos vivir desde ese nivel superior de conciencia. Porque cuando alguien, frente a mi ira, responde con calma, cuando alguien, frente a mi egoísmo, responde con bondad, algo en mí se remueve. Y me doy cuenta de que hay otra manera, de que no estoy condenado a reaccionar siempre igual. Todo esto cobra aún más sentido cuando lo llevamos al contexto de nuestras familias,
No hace falta cambiar el mundo entero. Podemos empezar por cambiar la manera en que nos relacionamos con quienes tenemos más cerca. En la familia es donde se gestan los valores más profundos. Es donde aprendemos, o no aprendemos, a amar, a perdonar, a escuchar. Y en momentos de crisis como los que estamos viviendo, son las familias las que sostienen a las personas, las que ofrecen apoyo, consuelo, fuerza. Por eso, diferencio claramente entre tener una casa y tener un hogar. Una casa puede ser simplemente un lugar físico. Un hogar es un espacio emocional donde me siento visto, acogido, valorado, y crear ese hogar requiere tiempo, dedicación y humildad. Nadie nace sabiendo ser padre, madre, hijo o hija. Aprendemos sobre la marcha, con aciertos y errores. Pero hay algo que nunca falla: la presencia. Estar de verdad. Dedicar unos minutos de calidad, aunque sean pocos, en los que el otro sienta que es lo más importante en ese instante. No hay mayor regalo que la atención plena. Y cuando confío en que dentro del otro, de mi hijo, de mi pareja, de mis padres, hay una grandeza esperando a salir, dejo de imponer mis propios esquemas, dejo de proyectar mis miedos o mis expectativas. Acompaño en vez de controlar. A lo largo del tiempo he comprendido que en la familia no solo se educa con palabras, sino con la presencia, con la escucha, con los gestos cotidianos que parecen pequeños, pero son profundamente transformadores. Dar raíces para crecer y alas para volar. Eso me dijo un gran cirujano cuando le pregunté qué significaba ser un buen padre, y me quedó grabado para siempre. Porque dar raíces no es imponer, no es controlar, no es pretender que el otro viva según nuestras expectativas. Dar raíces es ofrecer seguridad emocional, coherencia, un ejemplo de integridad. Y dar alas es confiar. Es permitir que el otro se equivoque, explore, descubra y sobre todo que sea quien realmente es, no quien nosotros deseamos que sea. Es fácil amar a alguien cuando hace lo que esperas, pero el verdadero amor se demuestra cuando ese alguien elige un camino distinto al tuyo y aún así lo acompañas con respeto. Hoy veo a tantos padres, madres, abuelos, sosteniendo a sus familias con esfuerzo, con entrega, muchas veces con sacrificios silenciosos. Lo hacen desde ese lugar invisible, sin necesidad de reconocimiento. Y gracias a ellos muchas personas están superando momentos muy duros. Vivimos en una sociedad herida, con niveles de ansiedad altísimos, con mucha incertidumbre, y sin embargo, en medio de ese caos, hay hogares que siguen siendo refugio, pero para que ese hogar exista, necesitamos aprender a estar presentes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Estar no es solo compartir el espacio, es compartir la atención, el afecto, la escucha activa. Y eso requiere entrenamiento, porque el ritmo actual nos empuja al descuido, al automatismo, a la prisa. Muchas veces pensamos que educar es repetir fórmulas, imponer disciplinas o transferir conocimientos. Pero he aprendido que educar es, ante todo, inspirar. Y para inspirar, uno tiene que estar conectado con su propia verdad. No se trata de decirle al otro cómo vivir, sino de mostrarle, con tu propia vida, que es posible vivir con sentido, con compasión, con coraje. Los hijos no siempre harán lo que les digamos, pero difícilmente olvidarán cómo los hicimos sentir. Y eso permanece. Por eso, cuando estamos con ellos, por breves que sean los momentos, si logramos transmitir que son lo más importante, que su valor no está en lo que logren, sino en lo que son, ya hemos hecho mucho más de lo que imaginamos. Y esto implica también soltar la idea de que sabemos más, de que nuestra visión de la vida es superior. Cada generación trae su propio desafío, su propia forma de entender el mundo. Yo puedo tener experiencia, sí, pero eso no me convierte en dueño de la verdad. Puedo guiar, pero también debo aprender. De hecho, cuando escucho a los jóvenes, a veces me sorprende su claridad, su sensibilidad, su visión. Y entonces recuerdo que la sabiduría no siempre viene con la edad, sino con la apertura. Porque la apertura de mente y de corazón es lo que permite que el aprendizaje continúe toda la vida. A nivel educativo, esto significa no imponer moldes rígidos. Podemos tener buenas intenciones, claro que sí,
Pero si creemos que la felicidad de nuestros hijos depende de que sean ingenieros, médicos o abogados, estamos cerrando puertas. Conozco personas con títulos prestigiosos que se sienten vacías y otras con oficios sencillos que viven con plenitud. El sentido de la vida no está en la profesión, está en la conexión con uno mismo y con los demás. Por eso, más que empujar hacia una meta específica, deberíamos ayudar a cada persona a descubrir sus talentos, su propósito, su pasión. Esa es la verdadera educación. Y eso requiere humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que nuestros esquemas mentales son limitados. Humildad para decir, no lo entiendo, pero estoy aquí para escucharte. No lo comparto, pero te respeto. Esa humildad crea puentes. Y en una familia, los puentes emocionales lo son todo. Cuando se rompe ese puente, la relación se enfría, se vuelve superficial, se convierte en una convivencia sin alma. Pero cuando se mantiene ese puente vivo, cuando se alimenta con diálogo sincero, con cariño, con tiempo, entonces la familia se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. Incluso cuando hay diferencias, incluso cuando hay heridas, una familia puede sanar. Porque el amor, cuando es auténtico, es más fuerte que los desacuerdos. Y porque la comprensión mutua no exige perfección, exige disposición. Disposición para mirar al otro con nuevos ojos, para no aferrarnos al pasado, para dar oportunidades. Y eso, trasladado a lo social, es profundamente revolucionario. Porque si aprendo a vivir eso en casa, lo replicaré fuera, en mi trabajo, en mi comunidad, en mis relaciones cotidianas. Por eso, creo que la transformación del mundo empieza en la transformación del hogar. Y la transformación del hogar empieza en el corazón de cada uno. Cuando hablo de transformación personal, de acceder a otro nivel de conciencia, no me refiero a una utopía inalcanzable ni a una teoría esotérica. Me refiero a algo que he visto, que he vivido y que he estudiado en profundidad. El ser humano no está limitado a lo que cree que es. En realidad, somos mucho más que nuestros pensamientos, más que nuestras emociones, más que nuestras circunstancias. Y lo que nos impide descubrir esa grandeza interior es precisamente nuestra forma de mirarnos. Hemos aprendido a vernos con ojos muy condicionados, con etiquetas, con juicios que hemos arrastrado desde niños. Nos han dicho quiénes éramos, qué podíamos lograr, qué no era posible, y nos lo hemos creído. Pero eso no significa que sea verdad. Cuando uno empieza a desmontar esos juicios, esas creencias limitantes, ocurre algo sorprendente. Aparece una nueva energía. Una energía vital, creativa, entusiasta, porque uno deja de luchar contra sí mismo, deja de cargar con esa pesada mochila de autoexigencia y comienza a vivir desde la autenticidad. Por eso siempre digo que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de juzgar. Juzgar a los demás, pero sobre todo, juzgarnos a nosotros mismos. Porque cuando me juzgo con dureza, con rigidez, con desprecio, me estoy impidiendo florecer. Estoy negando mi propia semilla. En cambio, cuando me miro con comprensión, con curiosidad, con afecto, puedo empezar a crecer desde dentro. Y ese cambio de mirada lo transforma todo. Cambia cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mis colegas de trabajo, cambia cómo escucho, cómo hablo, cómo reacciono, cambia mi capacidad de disfrutar, de crear, de conectar. Porque ya no estoy atrapado en el ego, en la máscara, en la comparación. Estoy habitando mi verdadero ser y desde ahí puedo ver también a los demás con otros ojos, puedo ver su humanidad, puedo ver que detrás de cada gesto, de cada actitud, hay una historia, hay heridas, miedos, anhelos, y eso despierta en mí una compasión profunda, no una lástima, sino un respeto por el proceso del otro, y esa compasión es sanadora, tanto para el que la recibe como para el que la ofrece.
Lo más hermoso de este camino es que no exige perfección. No tienes que tenerlo todo resuelto. No necesitas haber sanado todas tus heridas para poder amar, para poder ayudar, para poder brillar. Solo necesitas estar dispuesto a ver con otros ojos, dispuesto a equivocarte y aprender, dispuesto a soltar lo que ya no te sirve. Y ese es un acto de valentía, porque es más fácil quedarse donde uno está, repetir los mismos patrones, culpar al entorno. Lo difícil es hacerse cargo, mirarse al espejo y decir, yo tengo algo que ver con lo que está ocurriendo en mi vida y por lo tanto también tengo el poder de transformarlo. He aprendido que no hay evolución sin incomodidad, que todo proceso de cambio pasa por momentos de duda, de dolor, de incertidumbre, pero también por momentos de revelación, de belleza, de expansión, y que vale la pena atravesarlos, porque al otro lado hay una vida más plena, más libre, más coherente. No se trata de cambiar quién eres, sino de liberar lo que ya está en ti y que ha estado dormido. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras. La habitación siempre estuvo ahí, solo hacía falta luz. Y lo fascinante es que cuando tú enciendes tu propia luz, sin darte cuenta, empiezas a iluminar a los que te rodean. No porque los quieras cambiar, no porque les des lecciones, sino porque tu sola presencia transmite algo distinto. Transmite serenidad, entusiasmo, esperanza. Y eso es contagioso. Es como una chispa que se extiende. Por eso digo que transformar la sociedad no empieza por grandes reformas, sino por pequeños actos de conciencia. Por cada vez que eliges responder con amabilidad en vez de con ira. Por cada vez que decides escuchar de verdad en vez de interrumpir. Por cada vez que agradeces en vez de quejarte. Esa suma de pequeños gestos crea un gran cambio. En el fondo, todo esto se resume en una palabra: presencia. Estar realmente presente en tu vida, en tus relaciones, en cada momento, porque cuando estás presente, conectas con la realidad profunda, con lo que importa de verdad. No necesitas tantas cosas, no dependes tanto de la aprobación externa, no estás tan a merced de los vaivenes del mundo. Estás en ti y desde ahí puedes construir una vida más auténtica, más significativa. Eso es lo que intento practicar cada día, lo que comparto en mis charlas, en mis libros, en mis encuentros, porque estoy convencido de que dentro de cada ser humano hay una fuerza increíble, una belleza inmensa, una sabiduría dormida, y que despertar eso es el mayor regalo que podemos hacernos y ofrecer al mundo. A lo largo de los años, he comprobado que lo más transformador no es lo que uno aprende intelectualmente, sino lo que uno empieza a vivir con conciencia. He conocido personas que han leído cientos de libros, que tienen una gran cultura, y sin embargo siguen sintiéndose vacías, perdidas, rotas por dentro. Y he conocido otras que, sin tener muchos estudios, han desarrollado una sabiduría profunda, una paz que se contagia, una alegría interior que ilumina a los que las rodean. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Yo creo que es la decisión de vivir desde el corazón, desde la autenticidad, desde la conexión con lo esencial. No desde la apariencia, ni desde la competencia, ni desde el ego que necesita demostrarse constantemente. La verdadera sabiduría no necesita ruido, no necesita imponerse, simplemente se expresa en la forma en que una persona vive, en cómo trata a los demás, en cómo se enfrenta a la adversidad. Cuando hablo de corazón, me refiero a esa dimensión profunda del ser humano donde habita la compasión, la ternura, la valentía, la entrega, y también el dolor, las cicatrices, las heridas. No se trata de negar el dolor, ni de disfrazarlo con frases bonitas. Se trata de atravesarlo con dignidad, de permitir que nos transforme, de confiar en que detrás de cada herida hay una lección, un crecimiento, una expansión. La vida no es lineal, está llena de altos y bajos, de luces y sombras. Pero cada etapa tiene un sentido si sabemos mirar. Incluso el sufrimiento, cuando se asume con conciencia, puede convertirse en una puerta de acceso a una versión más profunda de uno mismo. No una versión perfecta, ni idealizada, sino más humana, más sabia, más capaz de amar.
Estoy convencido de que cada persona tiene dentro de sí una misión. No me refiero a una misión grandiosa o espectacular. Me refiero a algo muy íntimo, muy propio, que tiene que ver con el impacto que podemos tener en nuestro entorno, con el bien que podemos sembrar, con el valor que podemos aportar simplemente siendo nosotros mismos. Y esa misión no se descubre con fórmulas externas. Se revela cuando uno empieza a escucharse de verdad, cuando se atreve a preguntarse: ¿qué me conmueve? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me pide la vida en este momento? La respuesta no siempre llega de inmediato. A veces requiere silencio, paciencia, presencia, pero llega. Porque la vida, cuando uno está dispuesto, susurra pistas, señales, intuiciones, y entonces se inicia el verdadero camino, no el de la perfección, sino el de la coherencia. Por eso insisto tanto en que nos escuchemos, que nos demos tiempo para el silencio, para la reflexión, para parar el ritmo frenético al que nos empuja esta sociedad, porque en el silencio, en la pausa, aparece la claridad, el corazón se ordena, las emociones se calman, la mente se aquieta, y ahí surge lo esencial. Lo que antes parecía confuso se aclara, lo que dolía profundamente se suaviza, lo que parecía sin salida revela un nuevo horizonte. Ese espacio de quietud interior es una fuente de energía inmensa, y lo más hermoso es que todos tenemos acceso a él. No se necesita nada externo, solo la decisión de volver a uno mismo. También es fundamental rodearnos de relaciones que nutran, personas con las que podamos ser auténticos, sin máscaras, sin miedo al juicio, relaciones donde haya escucha real, afecto sincero, respeto profundo, porque el ser humano no crece en aislamiento, crece en el encuentro, en el vínculo, en el intercambio. Necesitamos el apoyo de otros para recordar quiénes somos cuando lo olvidamos, para levantarnos cuando caemos, para celebrar cuando avanzamos. Por eso cultivar relaciones significativas es una de las inversiones más valiosas que podemos hacer, y eso empieza por ser nosotros mismos esa presencia nutritiva para los demás, por ofrecer lo que también necesitamos recibir. Todo lo que he compartido no es una teoría, es el fruto de muchos años de observación, de experiencia, de acompañar a personas en sus procesos de vida. Es el resultado de abrirme al misterio, de confiar en lo que no siempre se ve, pero se siente con fuerza. He visto transformaciones que parecían imposibles, personas que resurgieron desde el dolor más profundo, que encontraron sentido en medio del caos, que descubrieron su luz en plena oscuridad, y eso me confirma que no hay límites para quien decide vivir desde la verdad de su ser. Termino con una idea que me acompaña cada día. El ser humano es mucho más grande de lo que cree. No importa cuánto haya sufrido, cuánto haya fallado, cuánto haya perdido. En su interior sigue ardiendo una llama. Y esa llama, si se cuida, si se protege, si se alimenta con verdad, con amor, con propósito, puede volver a encender todo su mundo. Yo lo he visto, lo he vivido, y por eso estoy aquí, para recordarte que tú también puedes, que no estás solo, que dentro de ti hay una fuerza, una belleza, una grandeza esperando a ser vivida.